o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y su número de ella es 666. Con este pensamiento de la palabra del Señor, les invito a que con reverencia busquemos al Señor de rodillas. Nuestro Dios y nuestro Padre, bendito y santo es tu nombre. Te alabamos en este día y en esta hora, porque con toda seguridad sabemos que al invocar tu presencia, tú estás con todos nosotros. Pedimos tu bendición para los fieles que se han acercado hoy a ti. Pedimos tu bendición para cada familia aquí representada. También, Señor, por las necesidades básicas que tus hijos tienen muchas veces. Asimismo, suplicamos que tu Espíritu Santo sea derramado sobre todos nosotros, de tal manera que Cristo habite en cada corazón, en cada vida. Que podamos comprender el tiempo de tu visitación y que nosotros podamos afianzarnos cada día más para estar preparados para la crisis en la que ya entramos. Pedimos que nos perdones si te hemos ofendido, que nos apartes de toda especie de mal, pero al mismo tiempo suplicamos que nos ayudes a tener una reforma, un reavivamiento en nuestras vidas, que podamos consagrarnos sabiendo que nuestra redención está más cerca que cuando creímos. La situación en el mundo cada día es más difícil, pero permítenos estar conectados, sintonizados al cielo para entender las cosas que tenemos que hacer en este tiempo. Los hombres, las leyes, los magnates de la tierra están jugando un papel importante y la profecía se está cumpliendo al pie de la letra. Pero queremos pedirte, amado Padre, que la otra parte de la profecía, la nuestra, también se cumpla en la fidelidad, en la lealtad, en la santidad, en la reverencia, en el temor a Jehová. Que nosotros podamos vivir a la altura de lo que tú quieres para este tiempo. Bendice a todos tus hijos que se han acercado y acompáñanos en este culto, que sea para la honra y la gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a entrar en tu divino. Estamos desde esta iglesia aquí en Los Reyes, Estado de México, y esta zona, aunque algunos hermanos vienen del distrito, de más allá, de Puebla y de otros lugares, del Distrito Federal, también en la otra colonia, los hermanos de Chimalhuacán, también le damos que verles aquí a todos, hermanos, nos sentimos contentos de estar aquí. Mi hermana Irma también, de allá de su lugar, ¿cómo se llama allá? Ecatepec, también su iglesia, que es ella y allá, trabajando. Hermanos, la obra ha crecido, aunque no hay a veces mucha comunicación, pero la obra está avanzando, no se detiene. Gracias al Señor la obra está avanzando y queremos decirles que del 20 al 23 de julio, 20 al 23 de julio tenemos nuestro siguiente congreso. El pasado fue aquí en el distrito, ustedes recuerdan bien, el tiempo pasa muy rápido. Ahora será en Teapa, Tabasco, 20 al 23. Y hay hermanos que ya fueron de esta zona a una junta que mañana se realiza. Mañana estaremos allá con los hermanos para ver la programación y los apoyos que hay que dar para que ese congreso se lleve a cabo bien. Para los que no tengan información, aunque ya les enviamos, en el auditorio que se rentó para el congreso, allí mismo los que quieran llevar su carpa pueden quedarse para no pagar hospedaje, porque las casas de los hermanos son muy poquitas. Ahí dieron permiso para poner carpas. Así que el que quiera hotel, también hay hoteles cercanos allí y será una bendición. Algunos hermanos vienen del extranjero. Bueno, este congreso en Teapa, yo no sé, pero muchos hermanos del extranjero quieren venir. Pidieron venir, ya hay uno que tiene su vuelo, hay dos que tienen su vuelo, así que va a ser de gran bendición. Un hermano que viene de Panamá
Él es especialista en la radiodifusión. Por 40 años trabajó en el gobierno en la radiodifusión. Sabe hacer los transmisores, sabe el mantenimiento. Entonces él viene para hacer un curso taller para el Congreso Eterno. Es muy importante. Así que él viene para todos los aficionados que quieran o que tengan radio, porque hay varias radios en la verdad presente en México. Preguntas, modificaciones, los canales, las ondas, las magnitudes de los aparatos. Él sabe. ¿Sí? Tiene aparatos que le ayudan a desviar ondas, es más para cuando está perjudicándose otra. Sabe mucho, así que está invitado a ese congreso, entre otros hermanos que quieren venir. No sabemos cuántos vengan, pero mucha gente quiere llegar a ese congreso. Será de gran bendición. Y hermanos, yo no sé, pero son nuestros últimos congresos. Aunque cada quien tenga su grupo independiente y que se administre solo, los congresos o reuniones como estas nos ayudan a fortalecernos unos a otros. Y tenemos que animarnos y a hacer nuestras reuniones mensuales de manera permanente, regular, como lo hace el sur, para que se mantenga la unidad de la iglesia. Y la obra aquí no está fácil. No está fácil, pero tampoco es imposible. El Señor dirige su obra. De paso, si hay alguien que quiera asistir, van a estar pasando muchas cosas en varios países. Hay congresos en todos los países. Y hay una escuela internacional de la verdad presente en República Dominicana. Del 2 al 15 de julio, antes de nuestro congreso, los hermanos de un ministerio que se llama Así Está Escrito, tienen una escuela de 15 días. Y estaremos allí su servidor, aparte, bueno, va a estar el hermano Enrique Rosenthal, Navegando del pasado al futuro. No sé si han visto a ese hermano que está en internet. Navegando del pasado al futuro, va a estar Enrique Rosenthal. La hermana Atala Villarreal va a estar en Dominicana también. Su servidor va a estar ahí, el hermano Piedradita y el hermano Luis Víctor. Las clases que se van a dar son de agricultura, de fisiología, salud y los cuidados del cuerpo, la hermana Atala. Estudios de la profecía, cómo estudiar, el hermano Enrique, su servidor va a dar los 7 pilares adventistas y el evangelismo público, o sea, clases para predicar. Y estará la otra clase sobre educación cristiana, la vida en el campo, del hermano del pastor Johan Piedradita. 2 al 15 de julio los hermanos de Dominicana están despiertos. Ya después nos venimos al congreso, aquí en México. Así que los que estén interesados, entren a la página, hay una promoción que ya se envió. Los hermanos que dirigen esto son los hermanos de República Dominicana. El ministerio Así Está Escrito va a ser de gran ayuda. Esa escuela inicia y será módulos internacionales, será en cada país diferente. Así que oremos por esa escuela en el poco tiempo que el Señor nos dé la libertad, porque el tiempo se está agotando, se está acabando. Hermanos, hoy estudiamos que estamos en principio de dolores, fin del tiempo del fin, y no estamos preparados. ¿Qué es para todo lo que viene? Tampoco es para asustarnos, es para despertarnos. Pero las cosas que están pasando ya, hermanos, son demasiadas. El conflicto cósmico, para entender lo que pasa en nuestra historia y los movimientos y los acontecimientos políticos y religiosos, tenemos que verlo a la luz del conflicto cósmico que inició en el cielo. Y para entender la historia de nuestro mundo debemos mirar más allá de nosotros. Estamos inmersos en un conflicto que abarca a todo el universo, el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Antes de la creación, ustedes ya lo saben, del mundo, Lucifer se rebeló contra Dios, Isaías 14, 12 y 14. Este conflicto se extendió a nuestro mundo y a causa del pecado Satanás se apropió de él. ¿Ustedes escucharon lo que dice el hermano Tonito? Toda la hibridación que ha habido, toda la mezcla que ha hecho Satanás, y empezó con plantas, luego siguió con animales y posteriormente lo hizo con gente. A eso se le llama la amalgamación.
que fue la gota que derramó la ira de Dios, por lo cual llegó el diluvio. Mensajes selectos tomo 2. Entonces, el Señor desea que nuestra iglesia, nuestra vida sea pura y no se mezcle con nada ni con nadie. El peor trabajo de Satanás, el peor estrategia, la más fea de él. Satanás no tiene éxito con el mal, ¿sabían ustedes? Satanás tampoco tiene éxito con el bien. No. Satanás tiene éxito con la mezcla del bien y el mal. ¿Se dan cuenta? ¿Me explico? Tiene éxito con la mezcla porque él se dedica a engañar y a destruir. Ese es su trabajo. Y cuando logra engañar, destruye a través de algo que es parecido a lo verdadero. Nuestra historia, tanto individual como colectiva, está indudablemente afectada por los poderes en pugna. Satanás lucha por nuestra perdición. Cristo lucha por nuestra salvación. Pero Satanás presenta una media perdición y una media salvación. Y es por eso que mucha gente se está perdiendo. Y por eso tenemos que poner atención al tiempo y estar preparados para la prueba final, porque viene más duro. En el centro de esta controversia está el santuario, que como hemos visto presenta un tema recurrente que corre desde el comienzo hasta el fin de la historia de la salvación. La redención de la humanidad por medio de la muerte de Jesús, comprendido apropiadamente. El mensaje del santuario también ayuda a ilustrar el carácter de Dios que Satanás ha atacado desde la gran controversia que comenzara en el cielo. Y la guerra sigue aquí, pero está a punto de terminar. Por esa razón nosotros tenemos que entender en qué momento estamos y qué está pasando con lo del sábado con el domingo. Apocalipsis 11:9, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Elena G. de Huay, segundo que dice Apocalipsis 11. Luego Elena G. de Huay ve en visión el templo abierto. Pero el Señor me dio una visión del santuario celestial. El templo de Dios estaba abierto en el cielo y se mostró el arca de Dios cubierta con el propiciatorio. ¿Y qué más vio ella? Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley. Lo que ella vio fueron los 10 mandamientos en la visión que tuvo. El gran conflicto tiene que ver con la santa ley de Dios. Esto solamente lo recordamos porque ya sabemos que todo el conflicto aquí en la tierra está en medio de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios, porque es su carácter. Dice ella que cuando vio el templo abierto y vio el lugar santo, el propiciatorio, había 2 ángeles, uno de cada extremo del arca, con sus alas extendidas sobre el propiciatorio y sus rostros vueltos hacia él. Mi ángel acompañante me informó, dice ella, que estos representaban a toda la hueste celestial que miraba con reverencia la santa ley que había sido escrita por el dedo de Dios. Los ángeles están pendientes de la ley de Dios. Y si los ángeles están pendientes de esa ley, nosotros tenemos que defender los mandamientos de Dios. Jesús levantó la cubierta del arca y contemplé las tablas de piedra en las que los 10 mandamientos se encontraban escritos. Sigue diciendo ella. Quedé asombrada al ver el 4.º mandamiento en el centro mismo de los otros 10, rodeado por un suave halo de luz. ¿Cuál mandamiento? El 4.º mandamiento. El ángel me dijo, es el único de los 10 que define al Dios viviente que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. ¿Qué cosa dijo ella? Es el único mandamiento que define al Dios viviente que creó los cielos y la tierra. Y por cierto, hermanos, los seres humanos tienen miles de dioses. Yo pregunto, ¿ustedes conocen a un Dios creador? Ninguno. Es el único mandamiento que define al Dios viviente que creó los cielos y la tierra y todas las cosas. De tal manera, queridos hermanos,
que cuando se colocaron los fundamentos de la tierra, también se colocó el fundamento del sábado como día de reposo. Se me mostró que si hubiera observado siempre el verdadero día de reposo, que si se hubiera observado siempre el verdadero día de reposo, nunca hubiera existido un infiel o un ateo. Eso lo dice el conflicto de los siglos. Precisamente. Ahora, entendamos al mundo y su perversidad, hermanos. La raíz de ello viene por la desobediencia a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios y al cuarto mandamiento, que es el séptimo día, el día sábado, el día de reposo. La observancia del día de reposo hubiera preservado al mundo ¿de qué cosa? De la idolatría. Por eso hay tantas religiones y la gente está tan confundida, tan paganizada. Tan solo si regresaran a la obediencia a Dios en sus mandamientos y al sábado, sería esclarecida su mente. El cuarto mandamiento, hermanos, ha sido violado, de modo que todos somos llamados a reparar la brecha que se ha abierto en la ley y a restablecer el día de reposo que ha sido pisoteado, o sea, el sábado. Este es el meollo del problema y del conflicto final. El hombre de pecado, que se exaltó por encima de Dios y pensó en cambiar los tiempos y la ley, produjo el cambio del día de reposo del séptimo día al primer día de la semana. Y ya lo había dicho Daniel 7:25 en relación al trabajo del cuerno pequeño. Y pensará en mudar ¿qué cosa? Los tiempos y la ley. El hombre de pecado también hará eso. La transgresión de la ley no lo va a cambiar, pensará. Y eso de que las gentes empiecen a adorar el domingo y al domingo le llamen séptimo y al domingo le estén llamando culto divino y al domingo le llamen Shabbat, es pura mentira. La Biblia, el único día que tiene nombre en la Biblia y que es el séptimo día, es el sábado, no hay otro. Por cierto, la palabra domingo nunca se menciona en la Biblia. Los días no tienen nombre en la Biblia, sino son del 1 al 6. El único día que tiene nombre, ¿cuál es? El sábado. El sábado. Pero acuérdense que hay un conflicto cósmico. Y Satanás entonces lo que él busca es que la gente se distraiga y se pierda y no guarde los mandamientos y por ende le adoren a él, a Satanás. Eso fue lo que sucedió, hermanos. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y al hacerlo abrió una brecha en la ley de Dios. Cuando esto cambió, justamente antes del gran día de Dios, se envía un mensaje que insta a la gente a que reafirme su lealtad a la ley de Dios quebrantada por el anticristo. Y esa es nuestra lucha, hermanos. Por eso nos reunimos en este día sábado. Nos reunimos en la verdad presente. No hacemos ningún festejo pagano. Solamente adoramos a Cristo porque para eso fue hecho el culto divino y el sábado. Pero ¿cuántos miles y millones están adorando en un día equivocado y a la persona equivocada? Las tablas de Dios fueron dadas por Él y escritas con su propio dedo. Hay que llamar, dice la sierva de Dios, la atención a la brecha abierta en la ley mediante precepto y ¿cómo más? Ejemplo. Se me mostró, dice ella, que el tercer ángel, ¿quién, hermanos? El tercer ángel que proclama los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, representa ¿a quién? A un pueblo que recibe el mensaje, levanta su voz de advertencia al mundo. ¿Y saben qué? Eso no le va a gustar al diablo, no le va a gustar a Satanás. Instándolo a observar los mandamientos de Dios y en forma muy minuciosa, y que en respuesta a esta amonestación muchos aceptarían el sábado como día de reposo. Y eso ya está pasando, ¿saben? Eso ya está pasando. Hay personas, hermanos, que yo he visto en varios países, que de repente cero Biblia, mucho menos cero testimonio sobre el ángel de White, pero de repente entrando al sábado se abre su entendimiento y entran a toda la Biblia, a los mandamientos, entran al mensaje angélico. O sea, ¿sabes? Les voy a decir algo. El tiempo va tan rápido en el planeta que el mensaje va
mucho más rápido. Entonces ya no están avanzando en mensajes pequeñitos, van al mensaje directo. Y están, ¿saben una cosa? He encontrado personas en Argentina, hace unos días hablé con Sonia, una hermana, perdida totalmente en muchas cosas, pero de repente entró a esto hace 6 meses. La reforma por salud la saben más que los que tienen 20 años. El mensaje del tercer ángel lo predica más que los que tenemos 40 años. 6 meses. Y no sabe de los pioneros ni cómo inició la iglesia. Sabe que este es el pueblo remanente y que este es el mensaje final. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos en nuestra verdad presente. Nuestra historia es muy hermosa, es bonita, pero eso ya no le beneficia a la gente ahorita. Porque la gente ahorita está luchando entre sábado y domingo, los mandamientos de Dios, la justificación por la fe y el mensaje del tercer ángel. No podemos estar perdiendo tiempo hacia allá atrás, con 28 creencias, con 34 doctrinas. No, hermanos, nosotros tenemos la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles, avancemos en eso. Porque eso es lo que la gente ahorita está recibiendo perfectamente. Entonces nosotros tenemos que hacer ese trabajo minucioso en respuesta a esta amonestación. Muchos aceptarían el sábado como día de reposo, y pasa en Estados Unidos también. Entonces, voy a pasar esto por alto y solamente les voy a comentar esto, la última parte que yo tengo acá. No lo vamos a leer. ¿Saben qué? Cuando la hermana Juan tuvo la visión del sábado, haga de cuenta que había nacido de nuevo. Y empezaron a proclamarlo por todos lados. Y aquí ella misma menciona, primeros escritos, que tuvieron que sufrir mucho para poder predicar ese día, para poder predicar que el sábado era el día de reposo. Y ella comenta que tenían que viajar en trenes y vagones malolientes, con gente vulgar, indecente, que fumaba y ahí sufría. Y se medio salían a la cubierta tanto del barco como subían a cierta parte del tren para respirar aire puro y seguir allá, con un bebé en brazos. Ellos sufrieron mucho para predicar ese mensaje. Pero ella misma dice que no importaba el sufrimiento porque el mismo Señor Jesucristo, ya lo menciona aquí, los que quieran leerlos, está en primeros escritos. Ella misma dice que no podía quejarse del sufrimiento. ¿Por qué razón? Porque el mismo Señor del sábado pasó por muchos padecimientos. Entonces, hermanos, no sé si alguien quiera quejarse después de no sé cuántos años llevamos en la verdad presente. Yo llevo 5. Este mes cumplí, el 11 de mayo cumplí 5 años que me llamó el Señor de la organización corporativa, gracias a Dios, y que nunca más regresaremos allá. 5 años que se han pasado muy rápido, no sé cuántos años llevan ustedes, pero no importa el tiempo que llevemos. ¿Saben una cosa? Estemos firmes al Señor y seamos fieles hasta la muerte. Que habrá problemas, lo hay en todos lados. Habrá persecuciones, lo hay en todos lados. Habrá celos, envidias, contenciones, no importa que haya. Este mensaje que tenemos es poderoso y sigamos con él. Amén. Amén. Porque Cristo viene pronto. Entonces, la importancia de lo que la profetisa vio, todo lo que ella vio, ahora lo he estado resumiendo porque no quiero tardar mucho. Recuerda que Dios es el creador y nosotros sus criaturas. Distingue la diferencia que existe entre el creador y sus criaturas. Eso nos identifica, dice Ezequiel 20:20, como hijos de Dios, como pueblo de Dios. La ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial es el gran original del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y consignados por Moisés en el Pentateuco eran una copia exacta. Los que llegaron a comprender este punto importante fueron inducidos a reconocer el carácter sagrado del invariable de la ley divina. Conflicto de los siglos, la página 486 y 487. Cristo había abierto la puerta o ministerio al lugar santísimo. La luz brillaba desde la puerta abierta del santuario celestial. Ahora, ¿saben una cosa? ¿Qué puerta abrió Cristo? La puerta del lugar santísimo. ¿Qué hay en el lugar santísimo? El arca del pacto, las tablas de la ley de Dios. Entonces, ¿se dan cuenta? Muchos se quedaron en el lugar santo, hermanos. Primeros escritos dice que aún Satanás, ¿qué hacía? Soplaba en ellos y ellos pensaban que era el Espíritu Santo.
Y los del domingo se quedaron en el lugar santo, hermanos. Pero los del sábado, gracias al Señor, entramos al lugar santísimo. Amén. Entramos al lugar santísimo. Jesús abrió la puerta. Y entonces, ¿qué se vio? Se vio que el cuarto mandamiento estaba incluido en la ley. Y ahí encerrada lo que Dios había establecido, nadie podía derribarlo. Conflicto de los siglos, página 488. Nadie podría derribarlo. Ahora, no tenía algo muy interesante. No sé hasta dónde me dejo el tiempo, pero ¿saben una cosa? ¿Se acuerdan ustedes de la piedra que derrabó la estatua de Nabucodonosor? Esa visión. Y que Cristo va a derribar ese sistema del nuevo orden mundial. ¿Cuál es la piedra de toque? Dice el linaje de Cohen. El sábado, hermanos. Por eso esto es importante estudiarlo, porque esa piedra es la que va a derribar el sistema pagano, satánico, y porque esa piedra es Cristo Jesús. Amén. Así que no podemos movernos de esto, tenemos que afianzarnos cada día más. Y quiero aclararles, viene la confusión fuerte. Al final la guerra no es sábado contra domingo, ¿sabían ustedes eso? Al final la guerra no es sábado contra domingo, ¿qué cosa es? Dios contra Satanás. Es cierto, ese conflicto es el cósmico. Pero al final aquí no será sábado contra domingo. ¿Saben qué será? ¿Saben qué va a ser? Sábado contra sábado. ¿Me explico? ¿Por qué razón? Porque la Iglesia Católica, cuya marca es el domingo, ya le está llamando al domingo el nuevo sábado. ¿Sí me explico? El nuevo sábado, el nuevo Shabbat. Entonces, por esa razón cambian el calendario y le ponen al lunes el primer día de la semana, de tal manera que el séptimo día, ¿qué día cae? ¿Y cuál es el séptimo día? ¿Domingo o sábado? Entonces, ¿qué calendario buscamos? El de la Biblia, desde cuando el sol fue creado, la luna y las estrellas. Ese es nuestro sistema actual que forma el calendario, porque fue creado para separar las estaciones, los días, los meses y los años. Así que pues, si por ahí escuchan, yo lo he predicado esto y lo repito una vez más, para beneficio de los que no han escuchado. Si usted escucha que el calendario juliano se alteró por el calendario gregoriano, que fue cambiado, ¿saben quiénes están haciendo eso? Los jesuitas. Los jesuitas están haciendo eso y haciéndole creer a la gente que se perdieron días, que se perdieron horas, que se perdieron meses. Mentira. Sábado es hoy como hace 6,000 años. Amén. Y sábado será en el cielo como el de hoy. Será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorarme. Eso no cambia. Por eso dice Daniel 7:25 que pensará, solamente intentará. Pero eso no va a cambiar porque eso lo hizo Dios. El sábado, amigos y hermanos, es el día especial. Es el sello de Dios. Y es la piedra de toque. Así que nos tenemos que aferrar al día y al Señor del día, que es Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? Romanos 2:13. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los que obedecen la ley serán, ¿qué cosa? Justificados. Romanos 2:13. Si me amáis, dijo el Señor Jesús, ¿qué cosa? Por otros mandamientos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Entonces el primer ángel mencionado en Apocalipsis 14:7, ¿qué dice que hace? Exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra, y a que le adoren como creador del cielo y la tierra. Para poder hacerlo, ¿qué cosa hay que hacer? Obedecer la ley. Y ustedes escuchan muchos evangélicos, que los respetamos, son nuestros amigos, vecinos o familiares, que dicen que van a los mandamientos. ¿Qué dice el segundo mandamiento? ¿De acuerdo? No te harás imagen. Y condenan a los católicos, al imperio católico, lo condenan diciendo, miren esas imágenes y miren esos santos. ¿Hacen bien los evangélicos? ¿Hacen bien? No te harás imagen, dice el segundo mandamiento. Pero llegan al cuarto y ya no le entran. Entonces, ¿qué? ¿Escojo el mandamiento que más me gusta? ¿O cuántos mandamientos debemos de guardar? ¿Y por qué si aceptan el segundo no aceptan el cuarto? Y al cuarto le dicen que es de Moisés. ¿Y el segundo de quién es?
Dice Santiago que el que ofende en un punto ofende toda la ley, hermanos. Tenemos que enseñar esto. Otro punto que se enseña es que eso es de los judíos. Adán, ¿de qué nacionalidad era? No de ninguna, es el primer ser humano. Así que la ley, hermanos, no es ni de Moisés ni de Adán, es de Dios y es para obedecerla a nosotros. Y el punto siguiente que queremos mencionar, van a escuchar también. No, pero sí está bien, el sábado está bien, es correcto, pero ya pasó, esa fue la ley de las ceremonias. Ya esa ley se calabó hasta Cristo. ¿Qué les parece? ¿Han escuchado ustedes eso antes? Y así la gente cristiana con sinceridad pisotea los mandamientos de Dios. De esa manera con conceptos personales. Porque dice el Salmo 119 que la ley es justa, santa, buena y eterna. Amén. Amén. Justa, santa, buena y eterna, como el carácter de Dios. ¿Quería decir algo? Sí. ¿En qué consiste, si yo digo guardar el sábado? Porque hay muchos que dicen o decimos guardar el sábado. ¿En qué consistiría que yo quebrantara el sábado? A la luz de la palabra de Dios. ¿Qué hay que hacer el sábado? El Señor Jesús dijo que hay que hacer el bien. ¿Qué no hay que hacer el sábado? Lo que dice Isaías. Si retrajeres tu pie de hacer, ¿qué cosa? Tu voluntad, tu trabajo, tus servicios. O sea que el sábado es para nuestra comunión con Cristo. Y el beneficio que tenemos es que no hacemos nada secular ese día, porque ese día es santo. ¿Qué lo quebranta? Comprar, vender, negociar, hacer viajes largos, pagar boletos de avión, de autobús, comprar ropa. Que sí pueda, ese es otro tema, pero bueno. Y si hay una persona enferma y que se enfermó en la noche y el sábado amanece enferma y hay que comprar un medicamento, ¿lo debo comprar, sí o no? Sí, lo debo comprar, porque el sábado fue hecho para hacer el bien, para beneficiar, y que todos los trabajos que se tengan que hacer el sábado, hermanos, son los trabajos que tengan que ver con el plan de salvación. Darle un medicamento a una persona, un suero, no sé qué cosa, algo urgente, se debe hacer. Un tratamiento natural. Se debe hacer porque está enferma. Jesús dijo claramente a los fariseos que si su buey o un asno cae en un hueco, ¿a poco no lo sacan? Si cae el sábado en un hueco, no lo sacan. Claro que lo sacan. ¿Cuánto y más una alma que estaba 38 años de enfermo ahí tirado? Lo salvó el sábado Jesús. Bueno, luego hablamos acerca de eso y las cosas que se pueden hacer. Pero el punto aquí necesario es entender que el sábado tiene que exaltarse y tiene que mejorarse en todos los aspectos, porque hay que presentarlo bien al mundo. Pero viene el ataque. Nuestra lucha como guardadores del sábado, hermanos, ha sido bonita, quizá no completa, porque la sierva del Señor dice que todavía en las ciudades no se puede guardar bien el sábado ni guardar la ley. Ya eso lo hemos platicado, hermanos, porque cuando el Señor le dio los mandamientos, la ley de Dios a Moisés, ¿se la dio en Egipto o en el desierto? ¿Y por qué no se la dio en Egipto? Por esa razón tenemos que dejar las ciudades, porque en las ciudades ni se puede guardar bien los mandamientos de Dios, ni se puede guardar bien el sábado. Ustedes y yo lo sabemos. Y no entramos en detalles, hasta desde la tarde si quieren. Pero ¿saben qué? Nosotros estamos como los egipcios esclavizados, nos dan más trabajo por un poquito de dinero y ahí estamos en los sistemas esclavizados. Y es más, nos está llamando el Señor casi a la fuerza para salir. Las ciudades serán contaminadas, en la tarde veremos eso. Las ciudades serán contaminadas, los mandamientos no se pueden guardar bien aquí en la ciudad. Tenemos que dejar las ciudades. ¿Por qué? Porque viene también el conflicto final. Apocalipsis 13, 15 al 18. La segunda bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como qué cosa. Y ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal, ¿qué cosa? Esta es la primera bestia. Y esta otra hace
que adoren a la primera. Esas son las alianzas que hay en el planeta en este momento. Es más, hay hasta una triple alianza. Y engañan a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan ¿qué cosa? Una imagen a la bestia que fue herida de espada, pero que revivió. Ustedes saben lo que significa una imagen. Ustedes saben cómo se le forma y cómo el protestantismo en los Estados Unidos está tomando un poder especial. No hay otra forma que los Estados Unidos pueda hacer sus cambios, lo está haciendo a través del movimiento ecuménico, el Vaticano y el movimiento protestante en Estados Unidos. ¿Sí? Viene fuerte esto y tenemos que ponerle atención. Mediante esa primera bestia se representa la Iglesia Romana, una organización eclesiástica investida de poder civil, Iglesia Romana, con autoridad para castigar a los disidentes. ¿Para qué? Para castigar a los disidentes o a los herejes, como ellos le llaman. La imagen de la bestia representa otra organización religiosa investida de poder similar, 1 400. La segunda bestia, el protestantismo apóstata, quien está representado por los Estados Unidos, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, a la Iglesia Católica, o sea, el Vaticano. Apocalipsis 13:12, que a los Estados Unidos, Roma. La profecía dice que todos los protestantes se unirán y apoyarán a la Iglesia Católica o al Vaticano en su pretensión de hacer que todos los habitantes de la tierra absorben o observen ¿qué cosa? El domingo. ¿Y por qué el domingo? Porque el domingo para ellos es el día del sol, y en el pasado los imperios mundiales paganos hicieron convenios con Satanás a través de la adoración al sol. Cuando las iglesias de nuestro país, Estados Unidos, dice ella, al unirse en puntos de fe que les son comunes, ¿qué es lo más común entre ellos? El domingo y la no inmortalidad del alma, o la inmortalidad del alma. Dos cosas básicas. O sea, ¿saben qué son cosas comunes para ellos? Domingo y espiritismo. Acuérdense de esta parte. Influyan sobre el Estado para que imponga sus decretos y apoye sus instituciones. Pastores evangélicos unciendo a Trump. ¿Qué les parece? Entonces los Estados Unidos, país protestante, habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Entonces la verdadera iglesia será objeto de persecución, como lo fue el antiguo pueblo de Dios. El papado se formó y se instaló en el viejo mundo, en el viejo continente, en Europa. Por lo tanto, el protestantismo se formó también en Europa, pero de ahí vino a América. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? 1620. Pero la imagen de la bestia se formará en el nuevo continente, en Estados Unidos, tierra que se fundó bajo los principios del protestantismo y el republicanismo. Aunque ya sabemos eso, quizás algunos no, vamos a repasarlo para que veamos en qué momento estamos. ¿Qué es la imagen de la bestia? La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de dogmas. Eso es lo que ya se está viendo. Ya está, desde hace varias décadas se ve eso. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrinas, influyan sobre el Estado para la imposición del domingo, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá como sola. Conflicto de los Siglos, página 498. Nosotros lo que estamos viendo ahora en las noticias y lo que está pasando en este mismo momento es lo que ya había dicho Elena G. de Guay hace más de 100 años.
Hace más de 100 años ya lo había hecho. Dios no se equivoca, por cierto, y es importante ir a los testimonios, hermano, para confirmar lo que está pasando allá. ¿Saben? No nos interesa la vida de Cruz, no nos interesa la vida de Francisco, pero ellos están representando poderes que la profecía, en cumplimiento de lo que pasa con el pueblo de Dios, sí nos interesa. Nos interesa en relación a los decretos y a los acontecimientos que preceden a la segunda venida. Esa parte sí nos interesa. No es que le estemos dando promoción a ellos, sino que tenemos que abrir la verdad para que muchos puedan entender el lugar donde están. Muchas personas confunden el principio del republicanismo con el partido político republicano. Son cosas distintas. Pero estas son dos cosas distintas que no se deben mezclar. A la política ni le interesa, sino el poder. Pero al republicanismo, sus principios que están establecidos, eso sí será movido y eso sí nos interesa. Eso sí nos interesa. El principio del protestantismo se refiere a la libertad de conciencia, el republicanismo. La libertad religiosa. Cada persona es libre de adorar a Dios o de no adorarle, según lo dicte, ¿qué cosa? Su conciencia. Así fue fundado los Estados Unidos, con libertad de culto, libertad de vida y libertad de conciencia, independientemente del partido republicano. Entonces, el Conflicto de los Siglos dice, 2.16 y 187, los principios contenidos en esta célebre protesta constituyen la esencia misma del protestantismo. Y esto es lo que sí nos debe interesar. Ahora bien, esta protesta se opone a dos abusos del hombre en asuntos de fe. El primero es la intervención del magistrado civil y el segundo, la autoridad arbitraria de la iglesia. Yo les dije hace un momento que hay una triple alianza. Y esa triple alianza, que es ficticia o irreal o real, está entre estos tres personajes. Aparentemente ellos no se llevan, aparentemente ellos están en pugna, aparentemente ellos también se pelean, pero en el fondo están unidos con el mismo proyecto, porque lo que está haciendo Putin está en la mente de Francisco. Y lo que está haciendo Trump le interesa a él, y lo que hace él le interesa a los tres. Van por el mismo fin. El propósito es pisotear los mandamientos de Dios. Ellos han inventado la guerra, que se le llama tercera, que no saben si es tercera, es puro teatro. Eso es puro teatro, y la gente la están solamente asustando. Y si sueltan ese misil, y si sueltan esa bomba que es química, no van a hacer nada. Desde los tiempos de Juan Pablo II, Malachi Martin, entrevistándolo a él, le dice, ¿habrá una tercera guerra mundial? No, dice, pero si habrá muertes y habrá guerras en varios lugares. Porque al final, esa guerra que es promovida por ellos, ¿saben qué dicen ellos? Al final lo controlan y ponen paz y seguridad. Y entonces lo que quieren, ¿saben qué? Es el control de todo el planeta. Y además, lo que quieren es la persecución de los que estemos en contra de ese sistema. El principio del republicanismo se refiere a la libertad civil, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad en el campo económico y muchas libertades. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Fíjense bien, por eso hablaba, por eso es una bestia como cordero, pero que habla como dragón. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad, de varias decenas, y quizá algunos siglos, se han dirigido a este país con afán de esperanza. ¿Saben que la hermana fue a mencionar eso? Que había que ir allí, como el pueblo hebreo fue a Egipto, por comida, por trabajo. Pero el propósito, sí, principal de raíz, ¿saben cuál es? Que Egipto conociera que había un Dios, porque había paganismo.
El principal motivo de que la gente va a Estados Unidos, sí, no es por dólares solamente. El pensamiento material es así, pero Dios lo que quería es que desde allí se difundiera la verdad. Se difundiera la verdad presente. Y sí se está logrando. Sí se logró. Porque por eso nos llega la verdad presente. ¿Se dan cuenta? Así nos llegó la verdad presente. Entonces, los oprimidos, los marginados, los pisoteados de toda la cristiandad del planeta se han dirigido a este país con afán y esperanza y lo encontraron. Pero ya no es tiempo, hermanos. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. ¿Fue importante Estados Unidos? Sí. ¿Y saben cómo se le llama actualmente? La tierra gloriosa. ¿Y se acuerdan lo que dice Daniel 11 de la tierra gloriosa? ¿Y qué va a pasar ahí? Es Estados Unidos, hermano. Por esa razón tenemos que estar pendientes de lo que pasa en Daniel 11 y 12, que no está el pasado, por cierto. Hay profecías que se están cumpliendo en este mismo momento, hermano. Y van hacia adelante. Cuidado, no está el pasado. Va hacia adelante. La profecía indica que esta nación llegará a pisotear esos dos principios bajo los cuales se fundaron originalmente y que les trajo tanta bendición y prosperidad. Los cuernos de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. Conflicto de los siglos, página 495. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por eso, actos de la nación desmentirán los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Aquí es donde se está jugando un papel importante. Y ustedes ven a Trump, hermanos. ¿Han visto a Trump? Cada rato está firmando leyes. Cada rato está firmando y las expone. Como presumiendo como la bestia segunda, que hará que adoren a la primera bestia. Trump no ganó las elecciones. Así como en México hay corrupción, en todos lados hay corrupción. No han ganado las elecciones los últimos presidentes, pero eso se maneja bien por internet, en las computadoras. No ganó, pero ¿saben por qué lo dejaron gobernar? Porque convenía al sistema. Porque eso le convenía al sistema. La predicción de que habla como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y ¿qué más? Persecución. Ahora no, Estados Unidos ha sido un país maravilloso. Mucha gente ha ido para allá, yo estuve allá también. Es un país aparentemente próspero, pero ¿sabe qué? Ya sus leyes cambiaron y en este momento, si a mí me preguntaran ¿qué pasa con Estados Unidos? Cualquier familiar, amigo que tengan allá, díganle que salga antes de que no pueda hacerlo. Díganle que salga antes de que no pueda hacerlo. Porque ya está hablando como dragón. Aquello que fue próspero, que ayudó mucho. Por cierto, México. Alto, el 65% del comercio de México depende de Estados Unidos. ¿Y saben que van a hacer un muro? Ya lo están haciendo. ¿En qué va a afectar a Estados Unidos? Los mexicanos dicen, Estados Unidos se muere sin mexicanos. Un día sin mexicanos, hasta una película hicieron. ¿Saben qué? No le hacemos nada de daño a Estados Unidos, porque Estados Unidos depende de nosotros solamente 15% de su economía. Pero México depende 65%. ¿Quién es el afectado? Ahora, ¿van a hacer el muro, sí o no? ¿Y cuál es el propósito del muro? Tiene varios propósitos. ¿Saben una cosa? La gente no se da cuenta de lo que ya está pasando. Los bloques en el mundo cambiaron. Antes México era un bloque con Estados Unidos y Canadá. Pero México no puede estar con los países grandes, tiene que estar con los países pobres. Así que México se pasa a Latinoamérica, donde debe haber estado siempre. Lo están sacando del TLC. Le van a hacer 1000 modificaciones. Si la gente está peleando por el muro, por el no muro, ya está hecho el muro. Ya está. El muro físico, hay un muro más fuerte que ese. Porque los grandes vieron que no les conviene México. No les conviene. Ya lo usaron como esclavos muchos años. Ya lo han usado bastante.
México fue el puente de narcotráfico para el beneficio de Estados Unidos, por cierto, que desde allá se maneja. Entonces, los mexicanos hacen manifestaciones y caminan, pero no van a hacer nada. Ya está hecho el plan con los dueños del mundo, los magnates de la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ubicarnos ya de este lado bien como debemos estar. Y aparte, el muro, hermano, el muro no es para que no pase, es para que no salgan. Es para que no salgan. La gente no se da cuenta de eso. Todo lo que dice Trump, aunque él parece mal, tiene intenciones profundas de las sociedades secretas y los magnates de la tierra. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos en el camino correcto a la salvación y la venida del Señor Jesús. Los mandamientos de Dios y el sábado. No perdamos tiempo en otras cosas y ayudemos a nuestros familiares que están allá. ¿Por qué? Ya el tiempo se ha acabado. Hoy estudiamos que el mismo Papa pone la misericordia y Trump también pone un tiempo. Va a dar un tiempo. Hay un tiempo de salida, pero ese tiempo se va a cerrar. Llegará el momento que nadie podrá entrar, nadie podrá salir. Y la declaración que de la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia. Ese es el compromiso, hermano. Ese es el plan. Indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje a ¿quién? Al papado. Y ven que ellos se critican, hermano, públicamente, pero internamente, secretamente están de la mano. Y la gente dice, pues si Trump no quiere a Trump, y Francisco no quiere a Trump, se engañan, ¿sí? Están engañados. Realmente ellos son amigos y van de la mano y son los instrumentos de Satanás en estas dos bestias. Son las cabezas principales. Ustedes se acuerdan de esta noticia, el 4 de mayo, este mismo mes, hermanos, Donald Trump quiere derribar una barrera entre la iglesia y el Estado. El presidente promete acabar con la penalización del pronunciamiento político desde el púlpito. Y eso viene a México y a todos los países. Trump firma orden de libertad religiosa, participación abierta en política para la iglesia. Es tremendo, aunque saben que dicen allá los americanos. No les dan católico como el dedo, como dicen aquí en México. Ellos saben que todo esto ya se hacía. Ahora solamente se confirma porque nunca respetaron a la ley de no hacer. Como en México, los sacerdotes hablando en misas de la política, yéndose por los partidos principales, engañando a los fieles. Y como los fieles van donde va el sacerdote, ciegos sigue a ciegos. Por eso el país está como está. Aunque no nos interesa ese tema. Pero el país está como está. Jueves 4 de mayo 2017, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, Trump firmó el decreto durante una visita de conservadores cristianos a la Casa Blanca. Miren qué evento como ese día. Día Nacional de Oración. ¿Se acuerdan ustedes del Día Mundial de Oración? Que hasta en una corporación adventista lo hace. Todo eso viene del mundo ecuménico y católico. Cada actor de la historia está en su puesto y su lugar, de acuerdo con su propio plan. Se ha preparado para ocupar su puesto para el bien o para el mal. Por eso llegó Trump allí. Por eso llegó Francisco allí. Todos tienen su plan como Judas. Dice el comentario bíblico, tomo 7, la 2:23. Caifás era el que debía ocupar el sacerdocio cuando el símbolo se encontraba con la realidad. Cuando comenzara a oficiar el verdadero sumo sacerdote, tenía que llegar Caifás. Por cierto, Caifás era de los saduceos y no creía en la resurrección. Por eso fácilmente le dijo a Jesús, lo condenó cuando dijo que Dios era su padre por blasfemia. Si hubiese sido otro sacerdote, no lo hubiera condenado. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Caifás llegó en el momento que era necesario. Trump llega en el momento que es necesario. Francisco está en el momento necesario. Nosotros estamos en el momento de predicar la verdad también. Amén. Cada quien tiene su momento y debemos aprovecharlo al máximo. La primera vez que tiene como cabeza visible a un sacerdote jesuita que tiene todas las ganas y el apuro de decretar una ley dominical. Y el jesuitismo ya lo saben ustedes. Ejército oculto más poderoso de la Iglesia Católica.
que está infiltrado en todas las denominaciones y organizaciones y países, incluyendo los corporativos adventistas nominales. Está en todas partes. Ustedes saben que este año acaba el protestantismo. Y los luteranos ya confesaron. Los luteranos que eran firmes en su protesta con Lutero. Ese es otro tema, pero les comento aquí esto. ¿Saben qué? Dijeron que desde el mismo Concilio Vaticano II, hace 50 años, empezaron las alianzas con el Vaticano. Ellos mismos lo están confesando ahora. Es tremendo lo que pasa. Vamos a ir avanzando para terminar. La segunda bestia tiene como cabeza visible a un líder sin escrúpulos y a todo un equipo que tiene toda la intención de establecer una religión del Estado. Algunos dicen que él no está bien, está excelentemente bien. Para hacer lo que hace, Satanás lo dirige. ¿Quiénes son los consejeros de Trump? Miren quiénes son los consejeros de Trump. Los principales. Mike Pence. Este es uno de ellos. Y Steve Bannon, jesuita, este es el principal. Y imaginen quién más está de consejero de Trump en este momento. Ben Carson, adventista del séptimo día. Para que la cuña apriete, que dice el dicho, tiene que ser del mismo palo. Un adventista está poniendo allí el dedo a los adventistas. Pero ahora, ¿quién es Ben Carson? ¿Ustedes saben quién es Ben Carson? ¿Qué hace Ben Carson? ¿Qué hizo Ben Carson? ¿Eh? Sí, pero ¿qué más hizo él? Él es famoso. Es un cirujano famosísimo. Es el que hizo la primera separación de siamesas. Los que salen pegados del cuerpo a la cabeza. Ha hecho decenas, centenares de separaciones. Ningún médico ha hecho eso. Adventista del séptimo día. No sé si eso los enorgullezca como adventistas. El primer trasplante de corazón lo hizo un adventista. La primera cámara de protones contra el cáncer lo hizo un adventista. No sé si los enorgullezcan, pero Ben Carson fue el que separó las primeras siamesas adventistas. A mí no me enorgullece, ¿saben? Y me gustaría que no me compartan, no me confundan con él como adventista. ¿Por qué razón? Porque no solamente Ben Carson es adventista, sino que también está saliendo a la luz que Ben Carson, a pesar de ser adventista, es Illuminati. Siendo adventista, ya pertenecía a las sociedades secretas. Tremendo. Hay material en internet, hay videos. Por eso no nos enorgullecemos de eso. Porque creen que está en la Casa Blanca y es consejero de Trump. Porque es parte de su sistema. Está dentro de su círculo. Dentro de él. Se saluda masónicamente. Está haciendo el triángulo en varias entrevistas que se le ha hecho y ya se ha descubierto que es parte de los Illuminati, uno de los poderosos de la tierra. Pero es corporativo, no es de la verdad presente. Hermano, ¿qué representa la bestia y la imagen de la bestia? La primera bestia, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar la costumbre y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía de ese conflicto de los siglos. Para eso se formó el papado, por eso existe el Estado Vaticano. No es nada religioso, es político. La segunda bestia, conflicto de los siglos, página 496. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil, que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Y ya sabemos cuáles son sus fines, la persecución. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, bueno, esto ya está pasando, no es algo que viene. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, domingo o la inmortalidad del alma, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones en ellas. Aquí están todos en Estados Unidos. Centenares de iglesias están unidas ya, protestantes. Y entonces la América protestante, cuando ellos se unan, la América protestante
habrá formado la imagen de la jerarquía romana y la aplicación de penas civiles contra los disidentes. ¿Qué cosa? Vendrá por sí solas. Ya viene. Lo del muro es parte del engranaje político religioso mundial. ¿En qué consiste? Que Estados Unidos forme la imagen de la bestia. Pues la ley marcial. La marca de la bestia representa la ley dominical. Daniel 7:25 dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Entonces, ¿cuál es la marca de la bestia? El domingo. La marca de la Iglesia Católica. La adoración al sol, a Satanás. El Hijo del Hombre es Señor ¿de qué día? Del sábado, no del domingo. El día del séptimo es día de descanso consagrado a Jehová. Dice Isaías 58:13. El Señor lo llama mi día santo. ¿Qué día es ese? Sábado, Shabbat en hebreo, Shabbatón en griego. No hay otra interpretación de los idiomas que diga otra cosa. Y la palabra domingo no existe en la Biblia. La están agregando hoy los católicos, la están agregando, pero eso va en contra de lo que dice Apocalipsis 22. El que quitare o agregare algo, le tocarán las plagas. Y le quitarán su nombre también de allá. Hermanos, el sábado de los 10 mandamientos, en Apocalipsis 12 y 14 encontramos esta parte. En Apocalipsis aparece solo 2 veces la expresión mandamientos. Acuérdense bien de esto. Mandamientos de Dios. Apocalipsis 12, 17 y 14, 12. La palabra mandamiento en griego es entolé y generalmente se refiere al decálogo, a los 10 mandamientos. Todo esto es entolé, que representa la ley de Dios, los 10 mandamientos. Que no le digan que esa es la ley de Moisés, que es la ley ceremonial. No, son los 10 mandamientos de Dios. Entonces, concluyamos, hermanos. En la guerra que se librará en los últimos días, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que han apostatado a su lealtad y a la ley de Jehová. Todos los que no guardan los mandamientos de Dios se convertirán en su enemigo, en el enemigo de Dios. Todos. Alguien puede decir, mire, yo no me meto ni con los católicos ni con los protestantes, yo soy neutral. Es peor todavía. No hay lugar neutral en el conflicto cósmico. O estamos con Cristo o estamos con Satanás. O estamos con la ley de Dios o simplemente estamos con la marca de la bestia. Hermanos, en esta guerra, el sábado del 4º mandamiento será el gran punto en discusión, pues en el mandamiento del sábado el gran legislador se identifica como creador de los cielos y la tierra. Ahora, veamos las 2 fases de Roma en relación al domingo. Roma, en su fase imperial mediante Constantino, fue el primero en dictar una ley dominical, 321. Roma, en su fase imperial, ahí está. ¿Y cuál fue su encomienda? Roma era sofisticada, sangrienta y lujuriosa. Pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas. Pero trabajen, dice aquí. El decreto decía, descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes. ¿El qué día? El día del sol. Pero hay alguien que no debía trabajar, ¿sabían ustedes? Pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas, los establecidos, ¿dónde? En el campo, hermanos. Pongan atención a esto. Pues acontece con frecuencia que en ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que en ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. ¿Están entendiendo esta parte? Como ellos adoran al sol el primer día de la semana, los que trabajan directamente en tierra están absueltos de no trabajar. Ellos pueden trabajar por la adoración al sol. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Hay un beneficio para nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Ya vieron el beneficio? Pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas, los establecidos, ¿dónde? ¿Se dan cuenta por qué la hermana Juárez dice que salgamos de las ciudades? Porque no habrá ley aplicada para los que hagan huertos familiares, para los que vivan en el campo. ¿Se dan cuenta?
Es importante salir de las ciudades, no solamente por las plagas, por el pecado, por tantas cosas que vienen, sino para no sufrir la ley que viene. Esto está dicho en otras palabras dentro de la ley de ellos. Hermanos, veamos a Roma en su fase religiosa. En los siguientes años, mediante distintos concilios y diferentes papas, fueron oficializando ¿qué cosa? El domingo como día de descanso. La Roma imperial empezó paganamente adorando al sol. La Roma religiosa ahora en sus concilios lo aplica y lo oficializa el domingo. Los decretos dominicales vienen en sucesión, hermanos. Concilio de Arles 3 y 14, Concilio de Nicea 3:25, Concilio de la Odisea 3:81 y 4:34, Concilio de Cartago 3:97, y en cada concilio, en cada época, cada papa fue reafirmando esto. Y el último papa que levantó el domingo en nuestro tiempo contemporáneo fue Juan Pablo II. En su carta Dei Domini, Juan Pablo II reconoció esto y dijo: solamente en el siglo IV la ley civil del Imperio Romano reconoció el ritmo semanal, disponiendo que el día del sol no se trabajara. Los concilios han mantenido incluso después de la caída del imperio las disposiciones relativas al descanso festivo, hermano. Eso no lo quita nadie. El catecismo también habla de la libertad religiosa y del bien común, de acuerdo al domingo como día obligatorio de descanso. Ellos dicen que es sagrado. ¿Qué dice el Enaje de Juárez? Mientras los hombres duermen, Satanás está arreglando activamente los asuntos para que el pueblo de Dios no pueda alcanzar misericordia o justicia. Mientras los hombres duermen, el movimiento dominical está abriéndose paso en las tinieblas, la corriente subterránea. Sus profesiones de fe son suaves y benignas. ¿A poco está mal el día de la familia? El término familia es muy bueno. El único problema es el día. Pero dice la sierva de Dios en el libro Hogar Cristiano que el día de la familia es el sábado. Amén. Es el sábado, séptimo día. Su profesión de fe son suaves, hablando acerca del domingo. No viene como castigo, viene como un beneficio, como una garantía. Son benignas y aparentemente cristianas. Pero cuando hable revelará el espíritu del dragón. Vendrán tiempos en que los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo, sino que procurarán mediante la fuerza que se trabaje. Ya pasa en Argentina esto, ¿no? Están obligando a los hermanos que abran su negocio en sábado. Los están obligando. Ya viene esto. En Argentina, estuve el año pasado, había 88 ciudades. Ahorita hay 100 ciudades ya. En todo el país. La situación viene más fuerte. Y se les pedirá que renuncien al sábado y que se adhieran a la observancia del domingo, a riesgo de perder su libertad y sus vidas. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá contra ella? La herida, hermanos, fue sanada y fue sanando. Ellos lucharon por recuperar la economía mundial, ya la tienen. La unión de iglesias y unión de religiones ya lo tienen. Dependencia económica, ¿quién no depende de ellos? Recibir la adoración mundial, ya casi la tienen. La santidad del domingo lo están logrando. La inmortalidad del alma ya está. Sus señales milagrosas ya hay y vienen más. Hermanos, el poder de la bestia en todo su esplendor está en su riqueza y su poderío político, su poder económico y político. Entonces Apocalipsis 12:17 nos habla del último enfrentamiento. El enfrentamiento está a la vista. ¿Guerra contra quién? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios? Número uno, miren lo que debemos hacer. Número uno, debemos tener un reavivamiento y una reforma. Dice Segunda de Crónicas: si mi pueblo orara, si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora
y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Necesitamos, y repito, número 1, reavivamiento y reforma. Número 2, orar y ayunar. Número 3, necesitamos predicar el mensaje del tercer ángel. No hay otro mensaje más en este momento. El mensaje del tercer ángel envuelve la justificación por la fe, envuelve la reforma por salud, envuelve la segunda venida, envuelve el sábado y no a la marca de la bestia. Esta es la verdad presente para nuestro tiempo. Además, número 3, ¿qué más debe hacer el pueblo de Dios? Salir de las ciudades. Ya hagamos un plan con oración, con fe, para ir despidiéndonos de aquí, de la esclavitud de los sistemas. No está lejano el tiempo cuando los primeros discípulos, seamos forzados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Mateo 24:15. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que los cristianos de Judea huyeran, así cuando el gobierno de nuestra nación, Estados Unidos, promulgue el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Los países del globo seguirán el ejemplo de Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos, como el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia, obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo el país del globo serán inducidos a seguir el ejemplo. Voy a hacer los testimonios como dos. Hermanos, todas las naciones, yo no voy a leer esto ya, todas las naciones se inclinarán como se inclinaron a la estatua. Solamente el remanente, la verdad presente, aquellos que no estamos registrados, que no somos corporativos, que no pertenecemos a una organización, porque ¿saben qué? Toda organización registrada hará pleitesía a Roma con el movimiento ecuménico. Por esa razón tenemos que salir de las corporaciones, tenemos que salir de las organizaciones, aunque se llamen presbiterianas, católicas, bautistas, pentecosteses y adventistas, corporativos, ARs. Tenemos que salir de allí. De lo contrario, sufriremos las plagas y seremos parte de ellos. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados en las montañas. Tenemos que volver a aquellos tiempos de los valdenses cuando teníamos que sufrir nuestra fe y tenemos que vivir por fe. Hermanos, delante de nosotros, estamos terminando aquí, está la guerra contra la ley de Dios y su día santo, el sábado, a riesgo de prisión, pérdida de la propiedad o la vida misma, para defender la ley de Dios que está siendo invalidada por las leyes de los hombres. Riesgo de prisión, pérdida de propiedad de la vida misma, para defender la ley de Dios que está siendo invalidada por las leyes de los hombres. Hermanos, tenemos que ser fieles al Señor. Dice Apocalipsis 19:20, miren qué pasa al final. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales ante ella. Con esas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Los dos fueron lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Eso es lo que viene para aquellos que no quieran humildemente aceptar la ley de Dios y el sábado. Eso es lo que viene. No queremos el mal para nadie, pero tenemos que predicar la verdad. Pero también la otra parte de los fieles, hermanos, la otra parte de los fieles, dice la sierva de Dios, también vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado, ¿qué cosa? La victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie en el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Apocalipsis 15:2-3. Aquí viene, salid a recibirle. Hermanos, en resumen y poco rápido, pero esto es lo que estamos viviendo en este momento.
Y el Señor nos dice, el futuro está en nuestras manos. Deuteronomio 30:19. Y aquí he puesto camino de vida y de muerte. Escoge pues la vida, para que vivas. Muchos están escogiendo equivocadamente. Dice la palabra del Señor en Mateo 24, que Satanás se disfraza como ángel de luz y que va a engañar, si es posible, aún a quienes, a los escogidos. Como verdad presente tenemos que tener precaución y cuidado para no ser engañados, porque la guerra ahorita se está enfatizando ya no en corporaciones, ya no en organizaciones, sino en los que empiezan a defender los mandamientos de Dios. Los que están centrándose en el día sábado como una piedra de toque, la guerra viene ahí fuerte. Entonces, no nos irá tan bien, pero al final, en Cristo Jesús seremos más que vencedores. ¿Amén? En su nombre seremos más que vencedores. Escoge pues la vida. Escojamos hoy la vida, pero no solamente la vida, sino la vida eterna. ¿Amén? ¿Cuántos quisiéramos hoy estar de parte de Cristo Jesús? ¿Amén? Vamos a colocarnos de pies, hermanos. Vamos a terminar aquí. El Señor nos ayude. Maranata, Cristo viene. El Señor nos impulse a ser fieles. Cuando el Señor en este momento necesita gente que esté por Él, ¿quién estará por Cristo? Vamos a cantar este hermoso himno. ¿Quién está por Cristo? ¿Quién le servirá? ¿Alguien sabe qué número es? Me dice para buscarlo aquí en la mano. 363. Gracias. ¿Cuál es? 363. 363, ya viene. Muy bien, cantemos, hermanos, con gozo para estar de parte de Cristo Jesús. Aunque vengan pruebas, vengan presiones, el Señor Jesús sufrió, pero ahorita reina por la eternidad. Aunque suframos, reinaremos con Él. Cantemos este precioso himno. ¿Quién le servirá?
haga fieles. Quizá venga la parte más difícil, no quizá, viene la parte más difícil, pero el Señor nos va a dar su fortaleza y nos hará fieles hasta la muerte. Y al final recibiremos la corona de la vida eterna. ¿Cuántos quisieran pedirle al Señor que nos haga firmes y fieles hasta el día final? Amén. Amén. Pase lo que pase, hermanos. No cambiemos, no nos detengamos, avancemos. Cristo ya está a las puertas. Cristo viene por. Vamos a hacer una oración de consagración para finalizar esta programación hasta este punto de vista. Si puedan arrodillarse, pueden hacerlo.